enfoque desde semiología, ¿ya? La introducción a la clínica. ¿Ok? ¿Puedes pasar? Ya. Desde el primer momento nosotros vamos a dividir la cabeza, tanto bóveda craneana como cara. Y a partir de eso nosotros comenzamos a describir el primer momento, el primer punto que tienen que observar en la inspección, que pueda tener cabello o no, al momento que estamos enfocándonos en el cráneo. Podríamos notar deformaciones en el cuero cabelludo que podrían tener relación ósea o no, o es una parte blanda. Por eso siempre vamos a describir como una masotumoración. Después podemos también no solamente tener tumoraciones, sino depresiones, que podrían ser a raíz quizás de una operación o quizás un problema neoplásico. Asimismo, luego de la inspección pasamos a palpación, y en la palpación vamos a considerar la consistencia de la tumoración que se presenta o de la depresión. Si puede tener una sensibilidad para el paciente mayor o menor, si presenta temperatura elevada o disminuida en la zona donde estamos palpando, incluso si se sienten frémitos. En la auscultación, que es muy escaso las patologías que podríamos encontrar, en el cráneo podríamos sí encontrar un aneurisma sinusoideo, y ahí al auscultar con el estetoscopio podríamos encontrar un soplo continuo. Okay. Siguiente. Posteriormente nosotros vamos a ver lo que ya han visto quizás un poco en biología con respecto a las configuraciones del cráneo, tanto en la forma como en el tamaño. Y en la forma existe, pues, de acuerdo a las descripciones del tipo de cráneo y a las disposiciones que presentan, algunos términos, ¿okay? Pero en realidad, mientras ustedes no examinen tanto en inspección y palpación, no pueden describir. Y podría ser incluso necesario hacer una radiografía para poder tener en cuenta si verdaderamente la forma depende de la bóveda craneana en sí. Por otro lado, el tamaño o la capacidad craneal está en relación con un volumen que se ha determinado en nuestra especie, y obviamente con otros animales se diferencia. Por lo tanto, nosotros tenemos un rango, lo que consideran una capacidad o un volumen adecuado de un encéfalo. Y si fuera disminuir esta capacidad o volumen, ya consideran como pólipo o si no aristénocéfalo. Entonces vamos a encontrar que no solamente unos van a tener por el problema de la forma, sino del tamaño, y sumados pueden tener ambas deformaciones, y podríamos tener frente a una macrocefalia. O sea, lo que veo en la imagen es macrocefálico, la bóveda craneana es aumentada. Yo lo inspecciono, lo palpo y puedo asegurar que es cráneo. Y por tanto, una de las patologías a discriminar o examinar sería que el paciente presenta hidrocefalia o quizás una tumoración asociada externa. Por el otro lado, si fuera de un tamaño disminuido, tanto en forma y en tamaño, podríamos ser microcefalia, que en su grado extremo se refiere como una nanocefalia. Y por el otro lado, ya viendo alteraciones genéticas, podríamos presentar cranioesquisis, que podría presentar incluso un grado de displasia cerebral o anencefalia. Por tanto, desde ese punto de vista podríamos considerar algunas características que ya precisamos en nuestra descripción. Siguiente. Y conforme las tumoraciones que podríamos observar a nivel de la cabeza, podríamos ya tener en cuenta algunas enfermedades que están en relación con aplasia ósea, que presentan meningocele o encefalocele, que pueden tener acaronamiento óseo, puede ser por una enfermedad como es el raquitismo, que tiene que todavía considerarse a qué edad se ha presentado, qué consideraciones tiene el paciente, y tumores óseos. En caso de tumores óseos, enfermedades que llaman la atención, la enfermedad de Reichenhausen, que es la que ven acá, tumoraciones no solamente en la calota del cráneo, sino también que se esparcen por la cara e inclusive por el resto del cuerpo. También pueden ser tumoraciones específicas en ciertas zonas en relación a una neoplasia maligna, quizás de la piel, y otros tipos de mielomas o mielomastosis múltiples que podrían presentar el paciente. En el caso de tumores de características vasculares, sigue siendo destacable el aneurisma sinusoideo. Por el otro lado, deformaciones que pueden estar a raíz de enfermedades infecciosas, la que más destaca
desarrolla la sífilis congénita tardía y el bebé puede tener no solamente alteraciones del tejido óseo, sino también complicaciones a nivel del ojo y también de los cartílagos de la nariz. Siguiente. Por el otro lado, vamos a ver que existen otros términos que van a poder evidenciar quizás alguna característica del cráneo, cónica o en forma de riñón, o si no está aplastado en ciertos diámetros. Bueno, siguiente. Y lo que llama la atención también durante la evaluación del cráneo es ver el cuero cabelludo. Para eso dividimos tanto lo que sería la distribución del vello que se puede encontrar en el cuero cabelludo por características tanto masculinas o femeninas, dependiendo de las características sexuales desarrollados, y conforme avance la edad podría cambiar de acuerdo al cambio hormonal y presentar alguna distribución, obviamente con entradas a nivel de los 40, 35 años o mayor, y en las mujeres es diferente, obviamente mantiene la distribución en forma de. Por otro lado, vamos a poder encontrar alteraciones con el color, leucotrique, calnicie o vitrismo. No necesariamente conforman una enfermedad, pero podrían ser cambios a nivel de los folículos pilosos. Asimismo, pueden ver en la palpación la consistencia que podrían tener, y podrían tener tanto finos, escasos, cortos, secos, oscuros, vastos, secos y quebradizos. ¿Por qué los he agrupado esas características? Porque podrían referir a alguna enfermedad. Vastos, secos, quebradizos, un paciente quizás que tiene hipotiroidismo y que ha afectado y que no recibe, pues, ahorita está clínicamente, se evidencia que el paciente tiene una consistencia seca y que tiene una mala implantación, que es muy común tanto en el hiper como en el hipotiroidismo. Y van a ver que, a pesar de que se les cambian las sábanas diariamente, van a notar que hay una cantidad notoria de cabello que se encuentra en las sábanas. Por el otro lado, hay una distribución adecuada, donde hay una cantidad promedio que se puede encontrar una persona. Sin embargo, existen tipos de alopecia. Alopecia difusa, que está distribuida lo más simétricamente que pueden observar, por ejemplo, en esta imagen. Y areata, también puede ser distribuciones focales. ¿Okay? Puede estar en relación a enfermedades de tejido conjuntivo o enfermedades inmunológicas. Es muy variable, no es específico. Y también podríamos tener cabellos de composición o de tipo liso, ondulado o pesado. Asimismo, la desnutrición tiende a cambiar coloración del cabello, puede presentar un cabello rojizo o incluso amarillento. Siguiente. En cambio, en la semiología de la cara ya vamos a hablar de otras características que vamos a encontrar en la extracción. Lo más fácil, si yo veo la cara del paciente, podría decir que es pálida. Pálida comparado con el tono de piel dependiendo del grupo etario y el grupo étnico. Entonces, nosotros vamos a evidenciar mejor que el paciente tiene una palidez es cuando vemos mucosas por debajo o la parte posterior del párpado inferior. Es evidente que tiene palidez. Normalmente esta zona debe estar enrojecida y ustedes pueden comprobarlo cuando se ven al espejo y van a notar lo que están enrojecidos. No hay dolor, no hay inflamación. Sin embargo, es lo que podría notar. Otra zona de las mucosas podría ser la boca. ¿Ya? La palidez amarilla también que ustedes consideran como llamada como ictericia, que comienza siempre en escleras, ¿okay? Luego se puede distribuir anatómicamente en las mucosas y en la piel. Y acá podemos ver que sí presenta una fase ictérica, pero además notan que hay cierta rubicundez en las mejillas. Probablemente este paciente presenta cirrosis. Cianótica. Obviamente, como les vine detallando, en la cara lo que tengo que buscar siempre es las mucosas para ser un poco más específico. Y ven que hay un cierto grado de palidez y hay cianosis en la mucosa. Tanto en los labios como en la lengua podría apreciarse. Entonces, esa coloración apagada, azulada, ¿no? Es más notorio en los pequeños. Pero en los adultos, por quizás un compromiso pulmonar o cardíaco, se inventa. Y en los pequeños es más intensificado cuando gritan, lloran o necesitan generar un ejercicio adicional. Por otra parte, podrían ver alteraciones específicas en zonas en especial. Lo demás sería pues especificar. ¿Dónde voy a buscar edema facial? Puede ser que sea más notorio a nivel de los párpados, pero también podría ser en todo el contexto de la cara. ¿Okay? Asimismo, podríamos ver las características del vello. Ustedes ven que este paciente, a pesar de obviamente tener
paciente bárbaro, a pesar de características de una persona mayor de 60 años, por la calvicie que ella presenta en distintas zonas, en las cejas y en el cabello, van a notar que no existe barba. Claro que tenemos que considerar el grupo étnico que presenta. Algunos tienen menor barba que otros, pero si conociéramos que tiene familiares, sus hermanos, presentan barba o bigote, ¿por qué no presentan? Y podemos indagar en la historia. Antes presentaba más, pero ahora ya no se depila tanto. Puede ser por efectos de la cirrosis que ha presentado. Por el otro lado, no solo la barba y el bigote, que es lo que podemos ver. También podríamos ver en un paciente signos de eunuquismo, y eso podría estar en relación con alteración hormonal. Inclusive tanto en el hombre y la mujer. En el caso de la administración de la mujer, podríamos ver como tanto síndrome de ovario poliquístico, la presencia de un bozo, ¿okay? No bigote, bozo en las mujeres, ¿ya? Y eso podríamos determinar quizás para ampliar nuestra historia. Ahora, si al conjunto de todos los signos que yo encuentro en el rostro, estos rasgos faciales particulares que veo en el paciente, conforme la historia de la medicina se ha venido desarrollando relación con distintas enfermedades en concreto, porque representan una manifestación de ellas, y es lo que ustedes estudian como fase, ¿ya? Fase mitral, fase anémica, es lo que ustedes están estudiando. Entonces comenzamos con ese estudio a determinar y describir algún signo en especial, y en conjunto todo puede estar relacionado con una fase. La palpación nos sirve para identificar si lo que estamos encontrando en nuestra tumoración se refiere a algo óseo o algo de parte blanca. Asimismo, podemos en la cara identificar puntos dolorosos de acuerdo a la descripción del paciente, temperatura, sensibilidad que nos diga, o incluso si hay una alteración en los senos paranasales. Entonces vamos a avanzar en esto. En la exploración de senos paranasales a veces se utilizan una luz potente. Se puede iluminar, cubrir el ojo, ilumina la zona para ver los senos frontales. Está apuntando a nivel de la parte interna del ojo, pero no directamente al ojo, sino hacia la frente, y se puede eliminar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta luz? Que también se puede ubicar o colocar pegado al paladar para poder evidenciar los senos paranasales, maxilares superiores. Es que si están presentes estos senos, si se pueden iluminar, significa que está con la cavidad, tiene la mucosa, pero está vacía. En cambio, si no se aprecia esto y está opaco, podríamos notar cierta simetría, y esa simetría puede ser notoria porque haya algo que está ocupando. Puede ser algo líquido, puede ser algo con consistencia, una tumoración, o quizás hongos también podrían presentar el crecimiento ahí. Entonces, nos sirve para la evaluación de los senos paranasales buscar signos de eritema en la zona malar, edema, dolor, congestión que el paciente presenta, dolor a la palpación en la zona donde los pálpulos, donde deberían estar localizados los senos frontales y maxilares superiores, y podría tener en consideración si estamos frente a un cuadro de cianosis, que es lo más común que puedo ver. ¿Okay? Siguiente. Entonces, también podremos ver en la configuración de la cara, en la región preauricular, la posibilidad de que si yo examino y hay dolor y veo al paciente con la boca abierta que apenas puede hablar, o quizás con la boca abierta pero ni siquiera puede articular adecuadamente por el dolor que presenta en esa zona preauricular, puede tener una subluxación de la articulación temporomaxilar. ¿Cuándo sucede esto? Normalmente los pacientes están sometidos a un estrés o están con la apertura de la boca por largo tiempo, quizás están en consultorio de oncología y están haciendo un procedimiento, y hay una subluxación de esta articulación. Entonces se moviliza la articulación hacia adelante o hacia atrás, y pueden apreciar que eso genera la dificultad de cerrar la boca porque ya no está adecuadamente la articulación. ¿Qué es lo que puede examinar? A la palpación de dos maneras. Una, que vendría a ser colocación de mi índice o de meñique a nivel del conducto auditivo izquierdo, no introducir mucho. Lo que voy a pedir al paciente, una vez introducido, que mueva la mandíbula en varias direcciones hasta donde pueda, porque va a generar de todas maneras el dolor, y se va a escuchar si el paciente presenta más dolor o incluso chasquidos. Y por el otro, la segunda manera, que también es muy práctica, es colocar mi dedo presionando, solo manteniéndolo por encima de la región preauricular, donde voy a sentir la escala de articulación,
y se le pide o se le especifica al paciente si siente más dolor a la presión de esa zona, a la digitopresión. Y yo quizás puedo escuchar que entonces se puede evidenciar. ¿Quién maneja estos casos? Normalmente lo maneja el odontólogo. Hace unos movimientos para la extensión, la apertura y nuevamente la colocación de la articulación. También quién podría manejar si hubiera una lesión a nivel de los ligamentos o inclusive de la misma articulación, cirugía de cabeza y cuello. Siguiente. Por el otro lado, ya cuando vemos en nariz, tenemos que considerar el hecho de que tenemos un grupo etario variado en nuestra población, por lo que va a haber diferentes formas y tamaños de narices. Lo que tienen que evidenciar es que presenta o no asimetría, no solo la parte externa, la parte del dorso de la nariz, y también en las fosas nasales. Y pueden ver que sí existe un grado de asimetría, ¿no? Parece estar más cerrado, porque quizás presenta una congestión nasal. Entonces tenemos que ver, evidenciar ausencia de nariz, quizás por alguna enfermedad infecciosa, y coloraciones. Entonces podemos ver acá lo que sería de costado la cara de un paciente con secuelas de lo que sería la sífilis. Entonces es una nariz sencilla de montar. Por el otro lado acá tenemos una deformación, tumoraciones, ha crecido la nariz y se considera esta característica de un rinofilo. Es un tejido blando, no doloroso, probablemente por el desarrollo de una rosácea sin tratamiento, y puede ser manejada quirúrgicamente, obviamente, de manera estéril. No afecta a las alteraciones de los cartílagos, es más del tejido blando. ¿Entienden? Por el otro lado vamos a ver en las características de la nariz qué alteraciones voy a buscar específicamente en esa zona. Lo más común que vean en los pacientes, si tienen una nariz aumentada de tamaño, enrojecida, quizás con algunas vesículas o, como ustedes mencionan, algunos granos que son en realidad folículos o forúnculos, es lo más común la enfermedad de la rosácea, como pueden ver acá, que no solamente se queda en la nariz, sino también se va a la región malar o en la región superior del labio. Por otro lado, tenemos que también evidenciar si hay hiperplasia capilar, evidenciar si presenta lo que nosotros consideramos telangiectasis en esa zona, que puede estar en la cara o inclusive extenderse al tronco. Equimosis, ¿por qué? Tiene un antecedente de un accidente de tránsito, un golpe, presentó. Y por otro lado, ver los procesos inflamatorios locales, ¿no? Un forúnculo que se presenta acá, obviamente genera dolor. Infecciones de la piel por estreptococos, estafilococos, erisipela, que no solamente se puede notar como una placa eritematosa consistente con un borde limitado, sino también puede extenderse porque es una infección al resto de la cara. Es común ver pacientes con el dorso de nariz enrojecido en la punta por cuadro de rinitis alérgica o rinitis de contacto. Otra enfermedad característica que afecta a la cara es por el lupus sistémico. Es común ver el signo de ala mariposa. ¿Okay? Así. Por el otro lado vamos a ver que en el examen físico podríamos aplicar como un instrumento que sirve para simplemente ampliar la abertura de las fosas nasales, un rinoscopio, y nos presta de forma anterior evidenciar cómo están las cavidades. ¿Qué es lo que voy a buscar? Mucosa. ¿Cómo está la mucosa? ¿Hay una lesión, una herida en relación quizás al plexo de los vasos de Hesselbach que se encuentran en ambos fosas? O ver si hay una alteración a nivel de los cornetes medio e inferior que se pueden afectar. Si hay secreciones, como acá pueden ver secreciones, ¿no? La fosa izquierda se ve más pequeña, y si amplía la imagen se puede ver una tumoración que ha crecido y está obstruyendo la fosa nasal. Y por tanto, ver si hay características en la mucosa, si hay hipertrofia de los cornetes. Obviamente se busca evitar a los pacientes con cuadro de rinitis activa en el momento, o un cuadro de rinositis, porque podría presentar mayor dolor y podría tener quizás un evento de un sangrado. Se busca evidenciar, especialmente cuando sucede esto, cuando tenemos pequeños que tienen algún incidente y han jugado y se han metido algo en la nariz. Se busca apreciar de esa forma mejor la cavidad y ver si hay un cuerpo extraño. ¿Sí? Las secreciones. Existe lo que nosotros conocemos como rinorrea, que involucra tanto que puede ser un contenido seroso acuoso, puede ser mucoso, puede presentar pus o puede presentar hidrocefalorraquídeo. Y en este caso el término es rinoliporrea. ¿Y qué busco si es que no he tenido ningún incidente pronto o de forma súbita? Podría estar en relación con fracturas en la fosa craneana anterior. ¿Okay?
¿Y es de peligro? Sí, es de peligro, porque es un líquido transparente que podría generar secuelas si no es atendido lo más pronto posible. ¿Okay? Entonces hay que diferenciar. Obviamente no necesariamente el paciente va a presentar dolor a nivel de la cabeza, no cefalea, pero sí es evidente que puede presentarse más frecuente en una zona, una fosa nasal, y tiene que rápidamente, porque obviamente tenemos una cantidad aproximada de líquidos para repartir. Si hay una pérdida, a más tiempo de esa pérdida o más prolongado, podría tener mayores efectos. Siguiente. Cuerpo extraño, como en niños, se puede introducir un tornillo, ¿no? Un cuerpo metálico. Entonces, para ahí nos ayuda la radiografía para identificar dónde están localizados. Es común que esta rinorrea, si se presenta y es unilateral, sospechar de algún cuerpo extraño, ¿no? Lo más frecuente en niños o pacientes con algún déficit mental. Por el otro lado, si fueran adultos, una rinorrea unilateral y purulenta, buscar neoplasias o quistes o abscesos que podrían presentarse. Ya acá se aprecia una resonancia magnética, obviamente que hay algo está ocupando la fosa nasal. Siguiente. Por el otro lado, ya vimos el aspecto de las características que podríamos apreciar, pero podríamos preguntar al paciente y nos puede decir que presenta disminución, pérdida o incluso una exacerbación de la capacidad olfatoria. Y de forma cualitativa podríamos encontrar en nuestra historia clínica que nos menciona que tiene malos olores o tiene parosmia. Percibe un olor en algún momento, mientras tú estás presente no puedes corroborar que existe. Entonces es una percepción. Podemos considerarlo, podemos valorarlo si realmente tiene un trasfondo importante. Siguiente. Existe también que considerar que podría haber problemas o enfermedades en relación a la mucosa o por cambios estructurales a nivel muscular, cartilaginoso o incluso óseo. Entonces existen puntos para poder descartar estas patologías en cada paciente si vemos mayores signos en el análisis clínico. Pasamos al oído. Lo que tenemos que considerar es que cuando nosotros evaluamos el oído es oído externo, medio e interno. Y vamos a ver desde el pabellón del auricular, el conducto auditivo externo, oído medio y el oído interno. Y para eso, para evaluar el oído interno, tenemos que utilizar pruebas de equilibrio o quizás llegar hasta exámenes audiológicos. Bien. En el caso del pabellón auricular, lo que es evidente, a lo grande, si tiene macrotia, pabellón auricular aumentado de tamaño, microtia, que está disminuido en tamaño o incluso ausente podría ser. Y acá pueden ver que en las imágenes los pacientes presenten un rezago de lo que es el pabellón auricular y quizás hasta no tienen conducto auditivo externo, permeable. Alteraciones de la forma y de estructura puede estar en relación a traumatismo. Lo más común que ustedes ven en peleadores que tienen roce en la actividad física pueden generarse hematomas, y si no se drenan esos hematomas prontamente generan deformaciones a nivel del pabellón auricular. Por el otro lado presenta también alteraciones localizadas, nódulos, y estos nódulos, si los palpan consistentes, podrían estar en relación con rezagos de lo que es ácido úrico acumulado. O sea, si estos nódulos se abren, va a salir la arenilla en relación del ácido úrico, que es lo que como llamamos como tofos a nivel de la boca. No solamente en el pabellón auricular, también puede ser en las manos, pero ya es un punto para poder estudiar. Siguiente. En malformaciones congénitas, la presencia de fístulas como apéndices. Esto es obviamente, no necesariamente depende de una enfermedad en sí, pero podría sí considerar mayor riesgo de infecciones. Por el otro lado, mamelones preauriculares que pueden ver acá, como punta de dedo guante, que están incluso asimétricamente un pabellón y el otro no, podría ser en relación a, o podrían señalarnos, como visto en neurología, alteraciones a nivel del tracto urinario. Podría tener este paciente, por esas alteraciones, mayor riesgo de infecciones urinarias. Bien. Por el otro lado, no tenemos solamente alteraciones únicas, también podría ser por enfermedades. Y aquí vemos varias enfermedades genéticas que están todas con la característica de presentar una microsomía hemifacial. Si podemos partir en la mitad del rostro de la paciente, podemos no solo tener microtia, tenemos
bajo desarrollo del seno maxilar superior, igualmente de la cavidad bucal está asimétrica, e inclusive si nosotros podemos ver acá, no solamente podría estar afectado esos órganos, sino también esos órganos de esos sentidos, también la nariz. ¿Ok? Entonces, para considerar que podría haber una displasia facial lateral, tendríamos que ver varias características. Siguiente. Con respecto con el conducto auditivo externo, lo más común y lo que vamos a utilizar es que pueden utilizar un otoscopio, que bueno, involucra, tiene un extremo en el cual va a facilitarnos la visión, y por el otro lado incluye una luz, una lámpara. Si ustedes no tuvieran un otoscopio, pueden utilizar una linterna y hacer el movimiento que hace la persona acá, alar el pabellón auricular, la punta hacia arriba y hacia atrás del paciente. No tan fuertemente, sino lo que les puede facilitar es ampliar la visión del conducto auditivo. Y ustedes no quieren ver no solo la cara externa, sino buscan ver el tímpano. Se puede ver si a lo lejos. Obviamente es más fácil con el otoscopio, pero podríamos buscar ver una visión. ¿Qué es lo que busco? Acá ven las estructuras del tímpano, y obviamente yo solamente con ver la foto podría decir si es el tímpano derecho y izquierdo. ¿Qué es lo que busco? Estructuras en especial. El F, el marco timpánico que se encuentra acá presente, va a ir en la parte posterior. ¿Qué vamos a ver? Por el lado de lo que sería la presencia del mango de martillo, que está apuntando hacia abajo y hacia atrás. Y el C, que puede ser ese cono luminoso que siempre está para adelante en un paciente. Entonces, esos son imágenes o signos que podría yo determinar si es izquierdo o derecho lo que veo. Obviamente si hay secreción como sangre, otorragia. Videocefalorragia, que también puede ser en relación a una otorragia. Otorrea cualquier tipo de secreción, como puede ser esto. Es diferente hablar de una secreción como de la cera que normalmente se produce en los pacientes. ¿Okay? La cera obviamente es descamativa y obviamente no genera ni dolor ni malestar. Cuando tenemos este tipo de secreciones como pus o mayor cantidad de moco, podría haber un proceso inflamatorio. Tanto es así que disminuye la abertura del conducto auditivo en ese momento por el proceso inflamatorio y aumenta la secreción. Bien. Entonces vamos a ver que una vez que yo busco, esto es lo ideal de ver un tímpano rosáceo, casi transparente, pero puedo yo apreciar adecuadamente las estructuras, ¿no? Entonces, luego de apreciarlo del tímpano, podría ver si hay signos de otitis externa. Y por el otro lado, ver si incluso el proceso inflamatorio se extiende por la parte posterior del pabellón auricular. En el caso de la hipoacusia, que también valoraríamos, es valorar de acuerdo a diferentes pruebas. Weber, Riné y Schwab. En el caso de estas pruebas, ya no se utilizan mucho. Era la historia que utilizábamos para poder describir si hay una hipoacusia conductiva a un neurosensorial, de acuerdo a cómo comparaba. Por ejemplo, la prueba de Weber y Riné se aplica en el paciente. En cambio, esta última prueba tienes que compararlo con un paciente sano. Normalmente es el examinador que debería tener una audición adecuada para poder compararse. Si yo hago utilización del diapasón y lo coloco en la zona mastoidea, yo y el paciente, comparando quién escucha o hasta qué momento sienten la vibración en esa zona, si es más alargado en el paciente presenta una hipoacusia conductiva. Si la vibración dura menos tiempo comparado con el evaluado, la persona sana, es una hipoacusia neurosensorial. Siguiente. Y entonces yo podría apreciarlo adecuadamente y poder comparar si en el cuadro siguiente presentamos también la prueba de Weber, que es diferente, ¿no? En este caso utilizamos en la Weber, se coloca el diapasón en la frente, parte frontal del paciente, se hace el movimiento, se le golpea y comenzamos a evaluar. Una persona sana debería sentir en esa parte no tiene contacto, esta parte no tiene contacto con la frente, está por encima, en la parte central. Pero al hacer el movimiento debería yo escuchar el sonido en ambos oídos, de forma bilateral e igual. Si por ejemplo, y acá viene lo que valoramos, la hipoacusia de percepción o de transmisión, voy a notar que un lado está sano y el otro está enfermo.
Ya. Y acá hay una mnemotecnia para recordarse. Por el otro lado, en el Lerminé, ahí comparo. Hago el movimiento golpe de pasón a un costado del oído y valoro comparando entre el sonido y el contacto entre la punta en la región mastoidea. Entonces ahí también se valora. Entonces, con estas dos pruebas yo podría terminar a aproximarme a decir si es una hipoacusia de transmisión o una hipoacusia de percepción. ¿De acuerdo ya? Si nos sale la prueba positiva, significa que por ejemplo, en el RINE, la transmisión aérea dura el doble de tiempo que en la que yo siento el sonido por el oído. Entonces, ¿cómo lo ven ejemplificado? Seguramente han visto en la calle trabajadores que están taladrando la pista, subiendo la pista. Los medidas de seguridad para esos pacientes, de esas personas, es utilizar audífonos, y utilizar suela de goma. Porque aunque yo me cubra los oídos y no utilizo cualquier calzado, esa vibración que me está transmitiendo el equipo va a generarme hipoacusia a largo plazo, es una enfermedad ocupacional. ¿Okay? Entonces, siempre tener esa consideración de esas dos protecciones. Siempre. Entonces, también podemos preguntar al paciente, ¿usted escucha ruidos? ¿Cómo son los ruidos? ¿Son agudos? ¿Son graves? Entonces podemos diferenciar si son tinitos, acófenos. Describe si hay sordera o una hipoacusia o hipoacusia de acuerdo a lo que nos diga el paciente. Obviamente esto es subjetivo de lo que nos cuenta. Bien. Y vamos a pasar a lo que es examinar la cavidad bucal. Pero para eso tenemos que apreciar la parte anterior, ¿no? La parte frontal. En la cara, ¿qué es lo que va? El filtro, que es esa depresión que encuentran debajo, encima de los labios. El tubérculo, que es la elevación por debajo del filtro. El surco nasolabial, que es el que normalmente lo ven en adultos mayores, más marcado, y que va a llamar la atención cuando yo tengo un paciente con un infarto cerebral, puede tener como secuela una paresia facial, y ese surco nasolabial va a estar borrado, en el lado está comprometido. También tengo que evaluar si hay lesiones a nivel de la comisura de los labios y debajo del surco mentolabial. Siguiente. Entonces vamos a evaluar lo que es la semiología de la boca, y en la exploración de la boca vamos a ver ¿qué es lo que vamos a ver? Tanto la cavidad en todo el contexto de la parte posterior como en la parte frontal. ¿Qué es lo que veo al medio del paciente? Ahora la boca, puede que el paciente facilite con la lengua poder ver incluso los pilares anteriores, yo lo que estoy señalando, la úvula, en este caso es úvula grande, la parte la amígdala que se encuentra detrás del pilar anterior, y en la parte posterior, pilar posterior. Entonces, pilar anterior, amígdala, y pilares posteriores, bilateral. ¿Qué es lo que también voy a ver? Los dientes. Si tiene una dentadura completa. Si es un adulto, llega a completar una dentadura mayor que en los niños menores de 7 años, que tienen una dentadura, como dicen, de leche. Y acá también tengo que pedirle al paciente que libere la lengua para ver la vascularidad si hay lesiones por debajo de la lengua. Asimismo, apreciar por detrás de los labios y las mejillas. Aquí, para destacar que ven esta coloración, es una coloración rosácea, homogénea, se nota vascularidad, pero no mayor de la necesaria, comparado que justamente en las pilares anteriores está más marcado. Vemos que probablemente este paciente tiene un cuadro de faringitis, por tanto está inflamado esa zona. ¿Ok? Siguiente. Entonces, en la exploración de la cavidad, tengo que evaluarlo en la parte de las encías, en la parte superior, en la parte inferior, por detrás de los labios. Tengo que evaluar por detrás de las mejillas. Tengo que evaluar tanto el paladar duro como el paladar blando. Y puede llegar el caso, si hay una tumoración o alguna deformidad, generar presión. ¿Por qué? Tenemos desembocaduras de los glándulas salivales a nivel de las mejillas, a nivel de qué diente, segundo molar superior. Por debajo de la lengua, desembocadura del sublingual. Eso ya lo han visto en anatomía. Otra cosa, es muy común hacer la exploración de la cavidad oral en pacientes que tienen cuadros como leucemias, plaquetopenias, porque es común ver que en esta zona de la mucosa se pueden expresar las TTX. Por otro lado, también podríamos ser que el paciente tiene una fibrilación auricular, toma anticoagulantes y el sangrado se ha notado a nivel de las encías, ingiborragia. Siguiente.
Y entonces hacemos la evaluación. Normalmente utilizamos, nos ayudamos de una paleta. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El extremo distal debería generar presión entre el tercio distal de la lengua posterior y los 2 tercios anteriores. Ahí haríamos presión, no lo metemos hasta el fondo. En ese punto hacemos presión de la lengua para abajo para poder retirar la parte posterior. ¿Ok? Y vamos a examinar desde afuera hacia adentro. Primero los labios, luego la mucosa, luego las encías, luego los dientes, el paladar duro, paladar blando, la lengua, tanto en el dorso, cara dorsal y en la cara ventral. Asimismo, identificar quizás los conductos que ya habíamos hablado del externo y el del cuarto y distinguir en la fosa posterior si hay algo por destacar. Si hubiera un proceso de una faringitis, no necesariamente las aminas están muy aumentadas de tamaño, pero sí tendremos que buscar la relación conforme aumenta el tamaño y su cercanía con la óvula. Incluso en las aminas podría haberse deformaciones y cavidades con secreciones, que también es en la mayoría de casos que he visto en los otros pacientes. Entonces, en la parte externa, para notar, podríamos ver lesiones que están en relación con edema o no. Puede ser vesículas, inicios aparecieron las vesículas, reventaron las vesículas y empezaron postrosas. Acá pueden ver vesículas, pero ya acá vemos costras. También podemos ver lesiones pigmentadas como el signo de Peutz-Jeghers, como ven en la parte inferior, en los labios. Coloración de la palidez, ahí como hemos visto, hay mayor palidez mucosa. Puede haber esas secuelas de lo que fue el herpes simple en un momento. Y queritis angular, ¿no? También queritis angular nos mantiene. Entonces, no estamos buscando una relación en sí, si estuviera en relación con los braques que podría presentar. Pero el paciente, sin necesidad de tener algún instrumento dispositivo en la boca, puede presentar esta lesión. Siguiente. Entonces, al examinar los labios podemos apreciar distintas cosas. Si la mucosa está muy seca, se los domina. Si hay candidiasis, que viene a ser esta... No es secreción, ¿eh? Está pegado al paladar. Si yo tengo mi bajalenguas, genero un frote, va a despegarse, ¿eh? No necesariamente con dolor, depende del proceso inflamatorio, pero sí, la candidiasis puede presentarse muy común en pacientes inmunosuprimidos, con cáncer, y pues obviamente no tienen adecuado la limpieza bucal, entonces puede haber de utilizar colutorios. Lo otro lado, pacientes adentados, es muy común que vean esta lengua, la boca que está achicada, ¿no? Porque ya al tener pérdida de los dientes, los maxilares se consumen, disminuyen su tamaño y por eso ven que los labios se juntan más. También existen patologías como las esclerodermias que tienen esa característica de boca de pajarito que dicen. Entonces ven que se ha disminuido el tamaño de los labios, se ha achicado, inclusive para comer no pueden ampliar más la boca. Y bueno, lo que ustedes normalmente dicen, tienes corbuto, es lo que nosotros denominamos como lesiones aftas. ¿Okay? No necesariamente va a estar en relación a la falta de vitaminas, porque lo que se describía como escorbuto mayormente pacientes o personas que estaban expuestas a una menor alimentación con vitaminas, con frutas, con vegetales, estaban pues, los piratas, el personal que viajaba mucho pero sin tener esa disposición de alimentación. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver, de acuerdo a la edad, podremos ver una distribución adecuada de los dientes. También podemos ver coloración de acuerdo al consumo de algún medicamento. También podremos ver esta atrofia que se presenta cuando el paciente está alentado. Sin embargo, no necesariamente se va a apreciar en la vida. ¿Sí? En las encías, lo que ustedes tienen que ver, por ejemplo, son ejemplos que he puesto. Si al consumo de fenitoína, hipertrofia de las encías. ¿Okay? Hipertrofia de las encías. Está aumentando. Inflamación de las encías, gingivitis, que puede ser aguda y crónica. Y obviamente si es crónica, va a haber una facilidad para que esas encías comiencen a disminuir la cobertura de los dientes y empiecen a exponer más las raíces. Signos de hemorragias, trombocitopenia, lo que les mencioné, puede apreciarse en petequias, no solo en el paladar, sino también en las encías. Insuficiencia suprarrenal,
se ve la coloración oscura que se aprecia acá. Intoxicación crónica por cromo o bismuto se puede apreciar acá. ¿Okay? Negruzco en el borde. Obviamente se hace el lavado, pero a pesar de eso persiste la coloración. Siguiente. Y no estamos viendo caries. En la lengua existe tal describido la lengua geográfica, porque distribuye una forma en el dorso, a pesar de raspado, el dorso no sale de estigmatización. Una lengua inflamada e eritematosa y decapilada, glossitis. ¿Okay? Y puede haber también en respuesta a procesos de desnutrición de vitaminas, especialmente el clorofilco B. Siguiente. Vamos a ver que en el paladar es muy común encontrar lo que sería el paladar hendido. Y no solamente afecta al paladar, también puede afectar en sí al tejido óseo, ¿no? No solamente blando, sino tejido óseo. Entonces acá podemos ver que es muy pronunciado acá el paladar hendido, si bien se operó la parte externa, la parte interna, sí, esa perforación está comunicándose con las fosas nasales inclusive. En las petecas que les he mencionado que se pueden apreciar más marcadas, o el proceso inflamatorio, ¿no? Como una faringitis. Siguiente. Este es un ejemplo para que ustedes puedan ver fácilmente. Ustedes a la exploración de un paciente pueden ver inflamado orbital anterior, úvula, incluso puede ver las amígdalas que está atrás y con secreciones. Acá hay niveles, no hay una clasificación de cómo podrían presentarse las amígdalas. En realidad para ustedes es para describir el tamaño y el aumento del proceso inflamatorio. Acá más marcado, miren, como les dije, están bien pegados a la úvula, ha aumentado el tamaño. Quizás tiene una faringitis crónica que inclusive tiene un inicio infeccioso. Y acá, pues el paciente fue operado, se le cerró las amígdalas, pero a pesar de eso puede presentar cuadros de faringitis. Por eso no descarta que pueda haber inflamación y eritema. Siguiente. Vamos a pasar a la parte final, que es el examen de cuello. Siguiente. En esta parte del cuello vamos a apreciar que la mayoría de los pacientes que llegan con una patología de cuello tienen la costumbre de, para pasar desapercibidos, utilizan una bufanda, una chalina para que les cubra, porque se sienten avergonzados si es una tumoración marcada. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, describir, poder facilitar la precisión desde la mandíbula inferior hacia el inicio del tronco, ¿okay? Y la región supraclavicular. Y ahora verán por qué especifico esto. Y vamos a ver no solo la presencia de tumoraciones, sino estructuras vasculares. Lo que veo es el pulso carotídeo o la inmovilización yugular que podemos apreciar. La auscultación. En la auscultación vamos a ver si es que, por ejemplo, tengo un problema de un paciente con una estenosis aórtica, escucho un soplo cardíaco a mi examen físico, yo podría auscultar inclusive el cuello para notar si hay un soplo, porque esa alteración de la estenosis aórtica puede generar que el soplo se irradie hacia el cuello. Ese es un punto. También existen soplos localizados por patologías de la carótida, pero lo más común que van a ver es por el otro lado, por consecuencia, por una irradiación que da desde el nivel del corazón. La palpación, y hay un orden. Tenemos que ver a nivel de los huesos, depresiones, movimiento, crepitación en la zona donde el paciente está refiriendo dolor. Entonces, crepitación es esas bolsitas con aire, con bolitas, ya. Ustedes revientan, es lo que van a apreciar. No necesariamente había una herida, pero sí, si están presionando por la piel del cuello y notan eso, es probable que pueda haber un enfisema, una comunicación entre la cavidad pulmonar, quizás se reventó una válvula y comenzó a escapar por la parte externa, por la parte del tejido subjuntivo. O se le hizo un procedimiento, una toracocentesis, no se tapó adecuadamente y escapó aire y ingresó por el tejido subjuntivo. Músculos, ver la consistencia en la movilidad, se le pide que gire la cabeza hacia la derecha, izquierda, se genera dolor, o tumoraciones y comparo simétricamente. También voy a evaluar los ganglios. La consistencia, si encuentro primero en un proceso inflamatorio, es muy común que los ganglios aumenten de tamaño, pero son temporales, ¿no? Se soluciona el proceso infeccioso, inflamatorio y paulatinamente disminuyen el tamaño y desaparece. O sea, lo común es no encontrar ambos, pero si los encuentro, tengo que especificar quizás la cantidad y el tamaño que tiene, la consistencia, si duele también, o si hay una secreción. No es común que haya secreción. La tráquea, que puede desde la cara anterior, puede movilizarlo sin dolor con el pulgar y el índice lateral hacia la derecha y hacia la izquierda, y no debería haber ningún inconveniente.
pero si se me dificulta mucho, podría sospechar de algo que le está fijando. Y finalmente, evaluación de la tiroides. ¿Es posible? Sí. Si hay una patología de fondo de la tiroides, es muy posible que pueda yo apreciar esto en medicina física. Bien. Entonces, finalmente yo tengo que valorar. Si yo veo cosas características grandes del cuello, tengo que recorrer mi anatomía, ver qué estructuras voy a encontrar de todas maneras. Los músculos, el esternocleidomastoideo, que es muy notorio, y los vasos. Entonces, también trapecio, no se olvide. Entonces, aquí vamos a ver, él fácilmente puede realizar movimientos o hay dolor o tiene limitación para el movimiento de girar de la cabeza. La configuración del cuello puede ser que es un paciente obeso y a pesar puedo ver la papada, pero no puedo apreciar fácilmente el cuello en su dimensión superior o inferior. Y entre lo posterior puede ser que tenga un cuello corto. ¿Por qué es importante describir esto? Porque cuando el paciente quizá requiere una intubación es con mayor dificultad que se puede realizar. Es más probable que tenga complicaciones cuando haga una intubación en este paciente. En el caso de la piel del cuello, si es intacta o si hay lesiones, cicatrices o escrófulas. Escrófulas es un término que van a ver más en dermatología. Está en relación de la sospecha de que esa tumoración blanda, quizás dolorosa, está en relación de la infección por tuberculosis. Abscesos que pueden ser incluso por un absceso dental que está mal curado o no tratado, puede generar fístulas y genera tumoraciones que están tratando de drenar esa cantidad de pus. Úlceras, lesiones que podrían apreciarse a diferencia de diferentes patologías, no solo infecciosas. Siguiente. Y podríamos tener la apreciación de las arterias, como les mencioné. Yo podría ver las carótidas, ¿están a la apreciación? No. Pero si yo examino la palpación y noto que tiene un pulso propio, yo podría valorar si a la infección son tortuosas, si han aumentado de tamaño. Si el pulso es normal, o sea, si yo tomo el pulso por debajo del ángulo de la mandíbula a dos traveses del dedo y siento si tiene el mismo ritmo que la frecuencia cardíaca que tuvo en el pulso radial. Por otro lado, puedo escuchar, hay soplos, puede haber un soplo irradiado, pero que sea específico de la zona, a menos que tuviera una fístula arteriovenosa. Entonces veo la sincronización, veo la intensidad. Existe también, no solamente el soplos fisiológicos, sino patológicos. Si el paciente tuviera una anemia marcada, es probable que pueda incluso existir un poco de soplo a nivel de las vasos. Si tuviera hipertiroidismo, el metabolismo está aumentado, por tanto es probable que tenga taquicardia y mayor movimiento y palpaciones del paciente que se queja. También es posible que yo pueda hacer fístulas arteriovenosas. Es probable que existan fístulas arteriovenosas en esa zona. Es lo más común que puedan ver en este hospital por pacientes con neoplasias. Estenosis arterial carotidia es menos frecuente. Siguiente. En caso de lo que sí podemos apreciar más fácilmente son la incultación yugular. Pacientes con insuficiencia cardíaca. Normalmente el paciente está acostado y cuando está acostado genera más agitación por esa insuficiencia cardíaca. Quizás está descompensada y tiene congestión pulmonar, por eso es más factible que cuando hagan la análisis al paciente le preguntan, señor, ¿puede dormir de 80 grados? Echado completamente, no, requiero almohadas para poder estar tranquilo. Y si estuviera descompensado, peor aún, dicen, no puedo dormir, tengo que estar sentado todo el tiempo. Así nomás puedo dormir sentado. Cuando aprecio la habitación, le pido al paciente que esté echado, pero levanto la cabecera a 45 grados. Y a los 45 grados puedo observar esta infiltración, esta elevación del vaso, o sea, de la vena. Yo puedo describir que hay una infiltración yugular. Ahora, tienen que tener en cuenta que la arteria solamente late y la vena tiene ondas, onda A y B. No lo vamos a estudiar acá porque eso ya es un estudio cardiovascular de la especialidad, pero es una transmisión del movimiento del pulso de la arteria. ¿Okay? La vena no tiene un pulso. ¿Okay? Entonces, eso para aclarar. Entonces, eso es lo que pueden apreciar. Es más común apreciarlo del lado derecho. Ahora, esta infiltración puede ser tan notoria que podría sobrepasar el nivel de la escotadura del esternón. Obviamente, a mayor apreciación, mayor infiltración, probablemente la insuficiencia cardíaca esté más
comprometido, no tenga mayor compromiso, sea más crónico. Siguiente. La tráquea. En la posición obviamente central, yo podría movilizarlo, pero podría haber patologías como tumores de esófago o incluso de deformaciones de la tiroides que generen movimiento, o sea, generen que se lo desplace a la tráquea. Por eso para nosotros es evidente si ven en el cuello hay algo que podría estar generando obstrucción o deformando la tráquea. Y por el otro lado se puede apreciar tirajes a los costados del cuello. Esto es un tiraje supraclavicular que se podría apreciar si el paciente está modificado, no solo por un problema respiratorio, también puede ser un problema cardíaco. Cuando hablamos del uso de musculatura accesoria, hablamos de músculos, hace un momento de los músculos intercostales, supraclaviculares, que podría ser lo más comprometido. Entonces, fácilmente, como palpo la tráquea, con dos dedos, índice y pulgar, lo movilizo y veo su consistencia. No debería haber mayor dolor. Siguiente. La otra parte que también es importante es palpar ganglios. Si los he encontrado, tengo que saber que existe una distribución normal. Aunque no los encuentre, lo normal es que todos tengamos palpos distribuidos a nivel occipital, retro y preauricular, submentoniano, submaxilar, hasta supraclavicular. ¿Okay? Existen ahí, están ahí. Si hay un proceso inflamatorio, van a aumentar el tamaño, va a aumentar el número. Algunas patologías pueden estar asociadas con el cambio de la consistencia, cambio de la movilidad. Por ejemplo, algo que podemos encontrar en un paciente, si yo examino a nivel supraclavicular izquierdo, hay un ángulo centinela. Si hay un aumento de ese tamaño de este ganglio, normalmente crece más del tamaño de un pulgar y está consistente y fijo, una consistencia tanto como es el espectro, podría hablar del ganglio de Birch, y eso me implicaría que tiene una enfermedad asociada, una neoplasia gástrica. ¿Okay? Lastimosamente, cuando yo encuentro el ganglio de Birch, ya está en un proceso de avanzado, no inicial, ya está diseminado, por eso se encuentra en el supraclavicular izquierdo. Siguiente. Entonces, existen dos clasificaciones. Uno que se podría hacer muy fácil, como lo he descrito, desde occipital hasta supraclavicular, y existe otro por regiones. ¿Okay? Es más específica, es más anatómica, porque lo distribuye de acuerdo a la posición de los músculos y cómo están divididos, y también en función del esternocleido mastoideo. Entonces lo puede decir tanto la región 1A derecha como 1A izquierda. Entonces, obviamente que tengo que palpar para poder ubicar bien la zona donde están esos ganglios. ¿Okay? Y acá lo que me mencionaba, ¿no? Yo estaba palpando y acá noto que hay un ganglio en la región supraclavicular izquierda y es consistente, duro. Yo mira, la depresión debería ser homogénea, pero acá se está viendo una elevación, que es más notorio de la palpación. Siguiente. Entonces, lo que conviene en la última parte de la examinación del cuello es la tiroides. Entonces, la tiroides se puede palpar, sí, y es más frecuente cuando tengo una patología. ¿Okay? ¿Qué es lo que encontramos? Los lóbulos superior, el derecho e izquierdo, un asta superior y un asta inferior, y una unión, y quizás puede presentar mayor tamaño del istmo o no. ¿Ya? Lo común es eso. Y en la parte posterior, las glándulas paratiroides. Ahora, ¿cómo lo palpo? Siguiente. Entonces, a veces, como les mencioné, el paciente sabe que tiene algo en el cuello y quiere ocultar. Entonces, tenemos que apreciarlo. Y ahí podríamos ver, a la inspección simplemente hay algo mal, hay una tumoración, hay un crecimiento. Cuando lo palpo, podría decir que es difuso, o sea, igual, aumento de tamaño igual o nodular o específico. Cuando lo palpo, puede ser que termine acá, y no solamente acá, también palpo algo más, otro nódulo por acá, que no se aprecia mucho, pero igualmente aumenta el tamaño del tumor. ¿Puede estar en relación con la tiroides? Sí, ¿ya? Por la ubicación específica en esa zona. Nuestro país, por la baja alimentación por yodo
alrededor de hace más de 50 años, era muy común tener pacientes de la sierra que no tenían recursos para consumir yodo presente bocio, ¿okay? Especialmente un bocio difuso. Ahora, ¿cómo implementaron la solución? Incrementaron el yodo. ¿Dónde metieron el yodo? En la sal. Por eso nos venden sal yodada. Entonces, los casos que podrían ver de bocio, es más común que lo vean a nivel central o incluso en zonas de la selva. ¿Ya? En la costa es más difícil ahora encontrar eso. Pero no nódulos, ¿ya? Los nódulos es muy apreciable y se podría encontrar en un examen físico. Ahora, puede ser un solo nódulo o varios nódulos que estuvieran aumentando el tamaño del fornecimiento. Y el tamaño. El tamaño, tenemos que ver, pueden ser pequeños y no van a ser visibles. Pero si yo los palpo y hago maniobras, es más probable que yo los pueda sentir. La consistencia, blanda hasta pétrea. ¿Cuándo me preocupo? Cuando sea duro o pétrea. ¿Okay? Duro y pétreo siempre es mal pronóstico, me acerca más a decir que tiene características de una neoplasia. Puede ser fijo o móvil, con desplazación con la dilución. Vamos a hablar de eso un poco más en las otras maniobras, pero digamos, igual, si fuera fijo, me acerco más a una neoplasia. Superficie, lisa o rugosa, puede ser por el proceso. La tiroides tiene procesos como pueden ser patologías como hipotiroidismo y hipertiroidismo, pero dentro del hipotiroidismo y el hipertiroidismo puede haber inflamación del tejido de la tiroides y puede generar este inflamación cuadros de tiroiditis. ¿Ya? Sensibilidad, que el paciente se queje de dolor a la palpación o al movimiento o un eritema local. ¿Okay? Siguiente. Okay. Y en las técnicas de exploración hay dos maneras de explicar. Que yo esté frente al paciente y el paciente esté sentado o parado y yo pueda sentarme, pararme, me pongo a su nivel y yo puedo apreciar desde la parte anterior, movilizo la tráquea y fijo lo que sería el esternocleidomastoideo para movilizar y poder palpar primeramente entre. Ustedes van a sentir que el esternocleidomastoideo se va a la parte central. Entonces, ¿dónde voy a palpar con mi índice? En la unión esternocleidomastoideo y lo que sería la tráquea, aquí. Yo puedo apreciarlo desde la parte posterior, yo estoy detrás del paciente y palpo con mi dedo índice y medio, el resto del anular y el meñique no importa mucho en la técnica. Y mi pulgar es en la parte posterior apuntándose. ¿Ya? Igualmente, al costado de la tráquea busco entre la unión del esternocleidomastoideo y la tráquea. Desde ahí parte, desde ese ángulo para la parte superior. Desde ahí debería estar o podría aumentar el crecimiento. Entonces, hago maniobras. Palpación y manual, la maniobra de Kervaire, desde la parte posterior. ¿Cuándo es más difícil? Cuando el cuello es corto. Entonces, podría utilizar, en este caso, lo que se puede ser la maniobra de crecimiento. Ahora, existe la posibilidad de que yo pueda hacerlo de la cara anterior como la cara posterior. ¿Cuál más importante entre uno y otro? Es indiferente, ninguno es mejor que otro. Sin embargo, por preferencias en la práctica, es más común ver que hagan la maniobra posterior, desde la parte posterior. ¿Okay? Entonces, hacemos el movimiento. Otra cosa, es posible que ustedes, cuando palpen al paciente, puedan sentir la tumoración. Pero si no la sienten, ¿qué es lo que sigue al hacer las maniobras? Es que yo le pido, poniendo mi índice y mi medio en ese ángulo, le pido que pase saliva. Al pasar la saliva, el paciente va a hacer un movimiento y va a pasar la saliva o el alimento o el líquido y va a elevarse, o más fácilmente podría elevarse la tiroides. Si ustedes sienten alguna tumoración que ha aumentado de tamaño justamente en ese momento, entonces es probable que estemos frente a un crecimiento en la tiroides. Pero si no, es completamente normal. ¿Ya? Entonces, fácilmente es palpable. En técnica sí, pero tengo que hacer maniobras. ¿Okay? Para encontrar la tiroides tengo que hacer maniobras. Ahora, si es cierto, puede no ser notorio un crecimiento de la tiroides, quizás que el crecimiento no se va para arriba, sino se va para abajo, el tronco.
y podría comprometer en el destino. ¿Ya? Es un caso más raro, no es muy común que eso suceda, pero sí se puede apreciar esos casos. También podrían ver signo de Marañón cuando le piden que eleven los miembros superiores y podría quizás hasta notar danza arterial. Bien. Finalmente, esa sería la última diapositiva. ¿Alguna Sí, pregunta? está incompleto. Ok. Bien, en todo